Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a enseñar a hacer esta bolsa o tarro con masa flexible y te explico a continuación paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es dibujar las bases o la estructura de cada lado de nuestro tarrito. Recomiendo usar una hoja cuadriculada para ayudarte con la precisión. Esa primera parte que observas es la parte delantera de nuestro tarrito o bolsa. Ahí estoy dibujando lo que serán las asas de la misma. Vamos a hacer esa curvatura para que se vea un poco más natural al momento de cortar. Solo la parte delantera tendrá las asas. Esa curvatura también la vamos a repetir en el otro extremo para darle simetría a nuestra bolsa o tarrito. Si aún no puedes ver lo que intento hacer, no te preocupes que más adelante vas a ver paso a paso qué significa cada uno de nuestros dibujos. Ahora estoy realizando la base, que sería la parte baja o el piso de nuestra bolsa, y ahora haré el costado. Recuerda que al momento de pasar esta pieza o molde a nuestra masa para modelar, los costados vamos a tener que hacerlo doble. Ahora esta es la parte trasera que nos lleva a las asas. ¿Ok? Ya está listo. Ahora tenemos que recortar cada uno. Y una vez recortado pasemos con nuestra masa para modelar. Pero es muy importante antes de comenzar tomar nuestros palitos. Los palitos chinos los vamos a utilizar para que cada lado de nuestra masa o nuestras piezas tengan el mismo grosor. Así que utiliza el rodillo, aplasta la masa, pero recuerda poner a los lados siempre los dos palitos y eso va a asegurarte que tengas el mismo grosor en cada pieza. Voy a utilizar un cortador. Si no tienes cortador, no te preocupes, puedes usar un exacto. Ahora voy a cortar justo por los bordes. Cortar lentamente, asegurarme que sea lo más prolijo posible, respetando nuestro patrón. Sacamos la masa restante, sacamos el papel y procedemos a aplastar de nuevo la masa y cortar los otros patrones que ya teníamos. Cortamos por los bordes. Ahora voy a hacer los laterales, como les dije, recuerden que son dos piezas. Esta es la primera. Y ahora voy a hacer la segunda. Me falta únicamente hacer la parte trasera de nuestro tarrito o bolsa. Si sientes que no te quedan muy prolijos los cortes, no te preocupes, puedes ayudarte con una regla y cortarlo. Una vez lo tengamos listo, sacamos, retiramos y ya tenemos todas nuestras piezas. Ahora vamos a pasar a hacer tiras. Estas tiras son muy importantes porque nos van a ayudar en el siguiente paso, que será unir cada pieza. Ténganla lista y no se preocupen que les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Ahora como base coloqué un pañito porque es mucho más fácil manejar así nuestra masa para modelar. Ahora voy a marcar para que sea mucho más fácil pegar nuestras piezas unas con otras. Marco un poco para que sea mucho más fácil de pegar y aquí estoy utilizando las tiritas que hice anteriormente para pegar nuestra masa de forma más sencilla. Ahora pego los otros lados. La verdad se me hizo un poco difícil porque no tenía como esponjitas para darle forma o que me sostuvieran mientras iba pegando las piezas. Recuerden que yo también soy nueva en este tema. Ustedes están aprendiendo también conmigo. Ahora utilizo, ahí está, las otras tiras para pegar y lo logro pegar con facilidad. Ahora lo difícil se viene a continuación y va a ser pegar la parte delantera donde están nuestras tiras con nuestra base que ya tenemos lista. Ya tenemos todos los lados pegaditos, solamente nos falta uno. Y se me ocurrió que para pegar esa parte, ahí está, mojo la pieza para que sea más fácil pegarlo. Le hago
fisuras para que también su adhesión sea mucho más fácil, y se me ocurrió colocar papel periódico. Por sentido común se me ocurrió poner papel periódico pero cortado para que al momento de secarse sea mucho más fácil retirarlo. Ahora ahí coloco y vean cómo doblé las piezas de nuestra tira para luego pegarla a la parte trasera. Agarré el papel periódico, lo hice como cilíndrico para poder sostener la tira y se mantenga a la altura perfecta que yo deseo. Ahí ya estoy pegando las tiras a la parte trasera de nuestro tarrito, tal cual como pegué las otras piezas. Hice fisuritas y las fui marcando y ahí voy pegando, ayudándome con los instrumentos. Ahí está, muy fácil, está lista. Ahora lo que voy a hacer es darle forma de bolsita. Le doy forma, trato de colocarlo o hacer la masa lo más lisa posible para que luego no quede tan irregular. Pero no se preocupen si les queda irregular, que después lo vamos a arreglar cuando ya esté seca. Si así lo desean, también se pueden ayudar con una esponjita para alisarla. Una vez ya lo tengan listo, lo vamos a dejar secar por mucho tiempo. 2000 años más tarde. Una vez seco, tomamos una lija que sea fina, no tiene que ser tan corrugada, y vamos a eliminar las imperfecciones y dejarlo lo más liso posible, claro, sin abusar. No queremos que nos quede muy finita la masa para modelar. Sacamos todo lo que está dentro, el papel, ahí está, se pegó un poquito por ahí, pero no pasa nada. Qué bueno que lo cortamos antes de meterlo, porque si no iba a ser imposible sacarlo sin dañar la pieza. Seguimos lijando hasta obtener el resultado que deseamos. Una vez esté liso, sacamos el exceso de polvo y comenzamos con lo más relajante, pintar. Yo primero pinté con una base blanca toda la pieza. Si tu pintura acrílica no es de muy buena calidad, no te preocupes, lo que tienes que hacer es pintar con capas finas, esperar que se seque y repetir. Este acrílico color blanco es de muy buena calidad y no necesité realizar muchas capas, solamente hice 2 capas y fue suficiente. Mucho antes de pintar hice el diseño en una hoja de papel y eso me ayudó a saber la cantidad de líneas que debía poner según. Puedes hacerlo tú también y además marcar cada línea para que te salgan lo más derecha posible. Como puedes ver, estoy haciendo primero una línea clara para poder guiarme y luego hago varias manos para que quede bien pintadito. Para mí esta es de las partes más relajantes. Yo elegí hacerlo azul, tú puedes elegir el color que quieras, incluso si no quieres hacer líneas y lo quieres hacer unicolor, obviamente lo puedes hacer así. Es por eso que te recomiendo que en una hojita aparte hagas el diseño que deseas para tu tarrito o bolsita. Yo voy a continuar pintando y cuando lo tenga listo van a ver cómo quedó.
Y acá estoy terminando el último lado y lo dejamos secar por un día. Si quieres también le puedes dar una capa de barniz para que quede brillante. Y así se ve. Miren qué linda pieza. Esta belleza yo la voy a utilizar como florero de estas flores que hice a crochet. Además que los tallos lo hice con masa para modelar o masa flexible. Si estás interesado en realizar estas flores, acá abajo en la descripción te dejo el link del video tutorial. Está muy fácil de hacer. Gracias por ver el video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo tutorial.